Disculpen, disculpen un poquito la tardanza Buenas tardes. en conectarme, pero estaba un poquito atareado ahí queriendo terminar algunos asuntitos de la oficina y ya estoy aquí con ustedes. Con las disculpas del caso y damos inicio a nuestra sesión de trabajo de esta tarde-noche. En primer lugar, quiero comentarles, estimados amigos, acerca del examen que tuvimos recién. Ya empecé a calificar, obviamente, pero hay algunas cositas que yo quisiera tal vez dejar claro para evitar malos entendidos. Resulta, compañeros, de que tengo exámenes que fueron enviados con retraso. Y esto significa que la plataforma no los tomó y por consiguiente no hay exámenes que calificar. Esto lo digo en función directamente de que han habido algunos que me han escrito por aparte de que Lick mandé mi examen en tiempo, pero otros que Lick, mire que se me olvidó machucar el botón de enviar y no lo pude hacer sino hasta hoy. Y así. Y hay algunos incluso que me mandaron el examen hasta el día 10 de marzo con 23 horas de retraso. Hay otros que me lo mandaron el día 10 a las 18:36, cuando en realidad el examen fue el 9 a las 7 de la noche. Entonces, en realidad esta gente, yo no sé qué le pasa, no sé qué pensar, si realmente no han entendido cómo es la dinámica del uso de las plataformas, pero a estas alturas todos sabemos perfectamente bien que cuando se manda un examen con retraso, simplemente la plataforma no lo tiene. Así es que hay que ser bien claro en que a las personas que no les aparezca su examen porque aparece esa anotación en que lo mandaron atrasado y otros hasta con 23 y 24 horas, pues definitivamente no les va a aparecer no, sino que lamentablemente ya no tienen derecho a examen extemporáneo. ¿Por qué razón? Porque el reglamento es claro al manifestar de que una vez el estudiante ha tenido acceso al examen, pues obviamente la misma ya está viciada, o sea, la prueba ya está viciada y consecuentemente pues ya no tiene ninguna validez y objeto el volverse a examinar. Así es que con mucha pena lo tengo que decir, van a haber casos en los que muchos pues van a aparecer prácticamente con problemas en su nota, que les anticipo que mi parte solamente les puedo decir de que no tengo yo el inconveniente directamente en cuanto a ver esa situación, porque ya incluso en el examen yo les di 1 hora con 30 minutos para que se examinaran y mandaran su examen en sobrado tiempo. Así es que, hecha esta aclaración, compañeros, estoy más que satisfecho por el examen y de alguna manera, pues, esperando de que todos salgan bien en la misma. Bien, hoy vamos a trabajar acerca de los delitos contra el orden institucional, que está básicamente en el artículo 381, básicamente, de nuestro Código Penal. Fíjense que vimos en la clase anterior los delitos de trascendencia internacional, que fueron justamente los últimos en el artículo 376 y subsiguientes. Entonces, hoy empezamos con los delitos del orden institucional. ¿No? Le rogaría a Isa, por favor, ella tiene ahí el código de anfitrión para que me haga el favor de controlarme a los compañeros que tengan los micrófonos abiertos y tal y como lo hemos dicho. Simple y sencillamente, por favor, cerrarles sus micrófonos y estar al pendiente. Con gusto, Lick. Muchas gracias. Bueno, entonces establezcámonos básicamente, compañeros, en el artículo 381 de nuestro Código Penal, que contempla básicamente el primer delito, que es la violación a la Constitución.
En el caso particular del artículo 381, decirles en primer lugar lo siguiente. Nosotros estamos conscientes de que dentro de nuestro sistema jurídico interno, particularmente, está ordenado, en este caso, por el texto magno, que es nuestra Constitución. Consecuentemente, para nosotros es importante tomar en consideración de que es menester del Estado proteger precisamente ese magno texto constitucional. Y bajo estas circunstancias, entonces, es importante advertir que el Estado, por sobre todas las cosas, estará estimando entonces mantener ese orden institucional, es decir, mantener el ordenamiento jurídico, entendiéndose que en el caso nuestro es justamente a través del sistema constitucional. La Constitución, entonces, es nuestra máxima leyes. Dentro de ellos, ustedes se recordarán que desde el mismo momento en el que estamos aprendiendo el derecho, sabemos de que todas las legislaciones que tienen como punto de partida la Constitución establecen directamente de que cualquier ley ordinaria que se anteponga o contraponga a la Constitución es nula por pleno derecho. Esto el mismo texto lo contempla y el mismo texto de alguna manera está haciendo que todos entendamos que debemos respetar la Constitución política. Pues eso trasladado directamente al ámbito propiamente del derecho es resguardar un orden, en este caso de carácter institucional. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado lo ha impuesto. Debemos respetar el orden jurídico interno, debemos respetar el orden que se ha establecido para nuestro funcionamiento como Estado. En otras palabras, es necesario entonces hacer entender y comprender de que todos los ciudadanos y todos los extranjeros que vivimos en el territorio nacional tenemos entonces por deber y por mandato jurídico respetar la Constitución y respetar consecuentemente el orden que el Estado ha impuesto, que en este caso es a través de la institucionalidad. Cuando hablamos entonces de esto, es muy interesante entender cómo se da, en este caso, los delitos que pueden romper con ese orden institucional. ¿Qué significa, en otras palabras, atentar y romper contra la propia Constitución política? De viva cuenta, entonces, vamos a encontrar como primer punto el artículo 381 que contempla la violación a la Constitución. Aquí es importante entender, por ejemplo, cómo se puede romper el orden constitucional, cómo se puede romper el orden institucional, mejor dicho, pues violando directamente la Constitución. Si alguien tiene su Constitución a la mano, les rogaría que me lean el artículo 381, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Con gusto, licenciado, si gusta se lo leo. Gracias, muy amable. Artículo 381, violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Primero, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, a sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Segundo, quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Tercero, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Cuarto, quien ejecutare la misma clase de actos para privar,
al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga. Gracias. Si se dan cuenta, entonces aquí, este tipo penal se compone básicamente de dos elementos, y particularmente el elemento material y el elemento subjetivo o interno. El elemento material, en todo caso, sería que por parte del sujeto activo se deben verificar o realizar, en este caso, actos expresamente señalados en la ley, que es el rompimiento institucional. Es decir, romper la Constitución, romper el orden constitucional a través, en este caso, de formas específicas de variar, reformar o sustituir total o parcialmente en la Constitución política. Y por supuesto que el elemento interno en estos delitos es siempre la voluntad de parte del sujeto activo de realizar tales actos a sabiendas que con ellos está violando la Constitución. Bien, si nosotros miramos en este caso particularmente, nos debe retrotraer a la mente los actos realizados por el ciudadano, fíjense, Jorge Serrano Elías. En ese momento, cuando retrotraemos al tiempo y analizamos la postura o la figura o los actos que realizó el entonces presidente constitucional, pues podemos entender mejor de qué trata directamente este artículo. En el año 1983, el ingeniero Serrano Elías, quien era el presidente constitucional, en un intento por, qué sé yo, realiza actos atentatorios contra la Constitución. Al abolir directamente el Congreso de la República, al abolir el organismo judicial, es decir, a todos los magistrados que en ese momento eran o fungían como tales. Y si se dan cuenta, él hace un acto de abolición del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de los otros poderes del Estado. Y por supuesto que lo que él hace en términos generales es asumir el mando en una forma totalitaria, es decir, bajo su propio mandato como presidente constitucional, él viene y quiere tener al organismo ejecutivo, al organismo legislativo y al judicial concentrados en un mismo poder del Estado, ¿ya? Esto evidentemente hace variar, hace reformar y sustituir parcialmente a la Constitución política. En otras palabras, cuando el presidente constitucional hace el acto de abolir al Congreso y abolir directamente al organismo judicial, está variando, en otras palabras, la forma en que se debe mantener el orden institucional. Si lo vemos desde el punto de vista en que nuestra propia Constitución, vean el artículo 278 de nuestra Constitución política, por favor. Aquí encontramos nosotros una de las formas en las que la propia Constitución, es decir, el propio ordenamiento jurídico que estableció el Estado en su momento y creó la Constitución, de una vez dejó plasmado en el título 7º las reformas a la Constitución. Y esto implica entonces de que es un mandato para los ciudadanos en general y aún hasta por el propio presidente o los presidentes de los organismos del Estado,
que para variar, a reformar la Constitución, en que lo tiene establecido la propia Constitución, y solamente se encuentran en este caso la Asamblea Nacional Constituyente para reformar este o cualquier artículo en los contenidos en el capítulo 1 del título de esta Constitución. Es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que los integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que entonces una de las formas en que se puede reformar la Constitución es a través de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual evidentemente debe ser convocada, en este caso, por el propio Congreso de la República. De esta manera es la única forma en que se puede, por decirle algo, realizar, variar, reformar o sustituir parcialmente una Constitución. Luego, más adelante, aparece el otro que es el 280, que establece, dice, para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificados mediante la consulta popular, a que se refiere el artículo 173 de nuestra Constitución. Quiere decir entonces que las únicas dos formas en que se puede variar, reformar, sustituir total o parcialmente nuestra Constitución es a través de la Asamblea Nacional Constituyente y de la consulta popular. Aquí entonces nosotros entendemos perfectamente bien que cuando el presidente constitucional, Serrano Elías, abolió el Congreso y el organismo judicial, lo que hizo fue variar en términos generales nuestra Constitución y por consiguiente atentó contra el orden institucional. De esta cuenta entonces la violación de la Constitución se dio en esa forma por parte del presidente constitucional. En los subsiguientes actos, pues se entiende perfectamente bien qué es lo que quiere decir, especialmente cuando se habla de la reforma de la Constitución para suceder en el cargo al presidente de la República. Si lo vemos entonces a raíz directamente de esta experiencia en el año 1983, donde vivimos en carne propia precisamente este acto que no fue más que catalogado como un autogolpe de Estado, un golpe técnico de Estado que quiso hacer, en este caso, el aprendiz de dictador de Serrano Elías. En esa oportunidad, justamente, había un movimiento social anterior en el que se establecía una inconformidad con ciertos y determinados diputados, que en particular pues estaban señalados de actos de corrupción, estaban señalados incluso de algunos de actos ilegales, particularmente de delitos que habían cometido, etcétera. Abusos de poder en términos concretos. Había un descontento popular y se hizo incluso un listado en donde se decía que esos diputados señalados debían ser expulsados del Congreso de la República. Serrano Elías vino y no creo que atendiendo particularmente a ese sentir popular haya disuelto el Congreso, porque al final de cuentas los actos posteriores dieron la secuencia de que su intención no era esa. Si él solamente hubiera hecho la abolición del Congreso, de todas maneras hubiera cometido el delito de violación a la Constitución porque estaba variando una forma del orden institucional. Acuérdense que en nuestro Estado se considera, en este caso, a través de los tres poderes de la existencia,
real de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y si bien es cierto, son independientes, deben mantener cierta armonía para poder hacer funcional el Estado. En ese orden, si el presidente hubiese de todas maneras abolido el Congreso de la República, hubiese en este caso también afectado la Constitución, porque no es la forma en que se debe abolir el Congreso de la República. Y por consiguiente, igualmente hubiese dañado el orden institucional, que es el bien jurídico que se protege en estos delitos. Sin embargo, no solamente quedó en eso, sino que finalmente se pasa a otra acción que también está contemplada en los delitos contra el orden político interno del Estado, que está establecido en el artículo 385. Dice, comete delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional. En este último parágrafo es donde aparece el encuadramiento de su conducta también al delito de rebelión, que dice para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el expresidente no solamente viola la Constitución, sino que comete el delito de rebelión, atentando en este caso contra el orden institucional. Si lo vemos en todo caso, particularmente, y nos adelantamos al artículo 387 para integrar la idea, aparece también la figura de la sedición y se comete el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno, constituidos de alzare pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes: deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos, impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos, ¿sí? Impedir por actos directos la promulgación o ejecución de leyes o de resoluciones judiciales o administrativas. Cabe en el primer numeral el acto en el que en este caso realmente el presidente constitucional pues viola también el ordenamiento interno y consecuentemente el orden constitucional. Si ustedes observan, por ejemplo, dice ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. Esas son las otras causales que particularmente se dan. En el caso que les planteo directamente, cuando el presidente constitucional realiza los actos de abolición del Congreso y del organismo legislativo, el organismo judicial, pues extiende su brazo también para abolir, en este caso, a la Corte de Constitucionalidad también. Hace entonces un acto más allá de la simple intención de querer cambiar el Congreso. Persigue particularmente el procurador de los derechos humanos para encarcelarlo. En todo caso, en este caso era Ramiro de León Carpio, el procurador de derechos humanos, y entonces realiza actos de esta naturaleza. ¿Con qué intención? Con la intención única y exclusivamente de romper el orden institucional, que ya estaba previamente establecido por la propia Constitución. Viola la Constitución y consecuentemente rompe el orden institucional. ¿Qué pasó entonces en esa histórica jornada? Por principio, el Procurador de Derechos Humanos, los magistrados depuestos y cierto sector de la sociedad civil toman la Universidad de San Carlos, pero la toman como centro de operaciones. Obviamente, en ese entonces la intención era justamente que de ahí de la Universidad de San Carlos se hiciera un grupo de resistencia al rompimiento institucional. Y obviamente el rector, los miembros del Consejo Universitario, profesores de todas las
facultades y hicimos una marcha desde San Carlos con una manta donde nosotros nos oponíamos por las acciones realizadas por el presidente de la República. Y iniciamos nuestra marcha desde el campus central, sabedores de que al salir de la Universidad de San Carlos, automáticamente estábamos expuestos a que fuéramos apresados, juzgados por un tribunal de fuero especial y quizá condenados no sé a qué, o en el peor de los casos, a una ejecución extrajudicial. Sabedores de que no estaban entonces nuestras garantías constitucionales en vigencia porque se había roto el orden institucional, sabíamos perfectamente bien que era justamente a lo que nos enfrentábamos. Y entonces, armados más de valor, salimos desde el campus central en franca alegata de ese rompimiento y nos dirigimos a la casa presidencial. Y por supuesto que en el camino, afortunadamente, el pueblo de Guatemala se fue uniendo a esa marcha que se volvió en una marcha multitudinaria y llegamos hasta la casa presidencial y exigimos la renuncia del presidente constitucional Serrano Elías. Estando en la casa presidencial, fui testigo directamente de que, rodeado con guardaespaldas, fue abandonando la casa presidencial y, por supuesto, trasladado al aeropuerto, en donde se le otorgó un salvoconducto para que se fuera directamente del país hacia la ciudad de Panamá, que es donde actualmente reside. En realidad, había mucho descontento en la población también, porque hubo muchos actos de corrupción. Habían actos de malversación de fondos, es decir, se utilizaban los recursos del Estado para construir una escuela, un hospital, y se utilizaban para cualquier otra cosa, menos para lo que eran designados. Entonces había un descontento también generalizado, y eso coadyuvó también a que el presidente realizara, pues, en este caso también otros delitos políticos, pero comunes, conexos a los políticos, como la malversación, por ejemplo. Si nos damos cuenta entonces, estos delitos en particular, la violación a la Constitución, la propaganda reeleccionaria, los atentados contra altos funcionarios, la rebelión, la proposición y conspiración, la sedición, la incitación pública y la actividad contra la seguridad interior de la nación, en términos generales, son delitos políticos. Son delitos políticos porque atentan precisamente contra el orden institucional, contra el orden político interno que se establece directamente en nuestro sistema jurídico. Fácil es entender entonces ahora cuando en este caso estamos ante un delito de propaganda reeleccionaria. Obviamente aquí claramente se establece en el artículo 382, dice, quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendentes a la reelección de la persona que ejerce la presidencia de la República o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternatividad. Significa básicamente de que está prohibido constitucionalmente la reelección. Y si el presidente, en todo caso, en su afán de seguir empoderándose en el poder, tiende directamente a su reelección, pues ya está violando el orden institucional, que en este caso nuestro ordenamiento jurídico interno está estableciendo la prohibición a tal reelección. Y obviamente esto trae como consecuencia de que se le prohíba también, en este caso, realizar actos o inauguraciones de obras con la intención, en este caso, de realzar su figura y, en todo caso, ganar simpatía. Si lo vemos entonces, hay otro delito, en este caso, la propaganda reeleccionaria, que es un delito político. Luego, en el 384 aparece el atentado contra altos
funcionarios. Establece este artículo y dice: quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República. Fíjense que aquí, en términos generales, el sujeto pasivo directamente de este delito es el presidente de la República o de cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado y del propio vicepresidente. O sea que los sujetos pasivos aquí son el presidente, el vicepresidente y los presidentes de los otros organismos. Se refiere al legislativo y al judicial. Y obviamente pues se extiende también a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa entonces aquí? Dice atentado contra altos funcionarios. Cuando habla de atentar contra la vida, la integridad corporal o la libertad, fíjense que son figuras y ¿cómo se llama? Los vocablos bien claros, porque en el caso de atentar contra la vida, si fuera un ciudadano común, estaríamos hablando de un homicidio o de un asesinato en grado de tentativa. Si se hablara de atentar contra la integridad corporal, estaríamos hablando de un típico delito de lesión en grado de tentativa, si se diera en extremo, aunque las lesiones son delitos de resultado. Sin embargo, la integridad física sí se puede poner en peligro precisamente cuando se realiza un delito que atenta contra la vida. Las lesiones, por ejemplo, tendría que ser un delito de lesiones. O la libertad del presidente. Si se coarta la libertad de una persona en particular, estaríamos hablando de una detención ilegal, estaríamos hablando de un secuestro en todo caso, estaríamos hablando de una aprehensión ilegal. ¿Me explico? O sea, serían figuras que tendrían que tipificarse en ese orden. Sin embargo, por ser el sujeto pasivo del delito, una figura tan preeminente como es el presidente de la República, el vicepresidente y los presidentes de los organismos del Estado, cuando se realiza un acto de esa naturaleza, no se llama homicidio, asesinato en grado de tentativa, no se llama lesión, ni se llama delito contra la libertad, secuestro, detención ilegal o aprehensión. No, se llama atentado contra altos funcionarios. O sea, hago la acotación para que miremos entonces la diferenciación particularmente entre la figura de los sujetos pasivos. Si nos vamos dando cuenta entonces en esos tres artículos en particular, hay un rompimiento del orden institucional. ¿Por qué? Porque se está rompiendo la forma en que el mismo sistema jurídico interno está integrando en términos concretos la forma en que se debe tener la integración del Estado. La forma, en este caso, es clara en función directamente de proteger la Constitución y el régimen como tal. En el otro apartado de los delitos contra el orden político interno, aquí la figura en términos concretos ya se traslada no a un rompimiento institucional como tal, pero sí a romper el orden político interno del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un acto de rebelión, a través de un acto de proposición y conspiración. Vamos a romper el orden político interno del Estado cuando, en este caso, se realicen, digamos, por ejemplo, actos en donde los sujetos se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer el gobierno constitucional, que era lo que en términos generales se miró en su momento cuando fue el conflicto armado interno, en donde las fuerzas, en este caso extremas, particularmente de la guerrilla, pues se alzaron en armas para deponer, en este caso, el gobierno constitucional. Ahí encontramos nosotros una forma de cómo se rompe el orden político interno del Estado. En ese momento,
pues en conflicto armado en el año 78, el presidente constitucional Romeo Lucas, de ahí en este caso Shell Eugenio Lauro García y todos los presidentes que hubieron en esa época, pues obviamente eran militares, era lo que dominaba en su momento, y finalmente cuando aparece por primera vez ya el gobierno civil con Vinicio Cerezo. Si lo vemos en todo caso, el hecho de que se hicieran en ese momento grupos para deponer al gobierno constitucional, pues implicó simplemente un delito de rebelión, ya en términos generales. Si nos vemos nosotros ya en el delito de proposición y conspiración, proposición pues viene del verbo proponer, ¿verdad? En este caso, hacer, digamos, una propuesta. Conspirar directamente es para los efectos de ponernos de acuerdo, ¿ya? En este caso. Y por supuesto dice, ¿para qué? Para cometer el delito de rebelión y obviamente pues con la intención de deponer particularmente a un gobierno. Con estas formas obviamente alteramos el orden político interno del Estado. En el delito de sedición dice, comete el delito de sedición quienes sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzare pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes: deponer a alguno o alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión. Por ejemplo, si nosotros ahorita, ya, con el descontento popular que hay, por ejemplo, por la forma en que se ha venido manejando el Estado, el gobierno en términos generales, llamáramos nosotros, por ejemplo, y nos alzáramos públicamente para deponer a este gobierno, pues estaríamos haciendo uso del derecho a la resistencia, estaríamos haciendo uso directamente a la política. Obviamente estos dos preceptos constitucionales están garantizados para nosotros los ciudadanos. Lo difícil sería que nosotros traspasáramos esa línea delgada y nos alzáramos en armas, por ejemplo, para poder en todo caso deponer al gobierno actual. Ahí entonces estaríamos cayendo ya nosotros en un acto de sedición. En el caso del artículo 389 de la incitación pública, dice: quien públicamente o por cualquier medio de difusión, aquí ya entran los medios de difusión, no importa si son masivos o de cualquier forma, puede ser la televisión, la radio, las redes sociales, incluso, incitar en formal y directamente a una rebelión o sedición. O sea, si ahorita se hace un llamado a una reunión en el Parque Central para que manifestemos públicamente nuestro descontento en contra del gobierno, pues sería directamente un acto permitido por la ley, que sería un acto directamente de... ¿Alguien tiene por ahí un micrófono abierto, dice? Bueno, gracias. Resulta de que si alguien hiciera un llamado ahorita por la televisión o por las redes sociales, que nos reuniéramos en el Parque Central a manifestar en contra del gobierno, pues no sería un acto de incitación pública, sino que estaríamos haciendo el uso a nuestro derecho a la manifestación pacífica, a nuestro derecho a la resistencia. Pero ¿en qué momento se transformaría? Cuando públicamente o por cualquier medio incitáramos formal y directamente a una rebelión o sedición. Es decir, que no solo lleguemos a manifestar, sino que tomemos las armas para ir en contra, a luchar del gobierno. Ahí entonces estaríamos traspasando ya la figura de la manifestación pacífica y el derecho a la resistencia, que son garantías constitucionales, a la comisión de un hecho penal. Entonces, aquí vamos a ir encontrando, pues obviamente, las formas en que nosotros podemos caer en un momento determinado para el cumplimiento constitucional. Hay una exención a la pena de los ejecutores, según el artículo 388. Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad antes de que ésta les dirija intimación o consecuencia de ella. Es decir, antes de que sean procesados.
En el artículo 390 habla de la actividad contra la seguridad interior de la nación. Aquí, en términos generales, dice: están sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 300 a 3,000 quetzales quienes propaguen o fomenten palabra por escrito o cualquier otro medio doctrinas, dicen, que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política, social y jurídica de la nación. Me voy a caer en este párrafo en particular, porque sería el hecho, por ejemplo, de estar incitando o metiendo una doctrina, por ejemplo, como el marxismo, el comunismo, que en términos generales va en contra de lo que está estableciéndose directamente la organización política interna nuestra, porque dice que nosotros somos un Estado republicano con representación política. Y esto evidentemente pues nos constituye en un sistema político distinto al marxismo o el comunismo. En todo caso, la libertad de expresión no tendría nada que ver, digamos, en este sentido, sino la idea sería adoctrinamiento, en este caso con la intención de perjudicar la seguridad interior de la nación. Finalmente, solo me quiero referir en unos 2 minutos más a los delitos contra el orden público, que particularmente aquí es otra figura. Aquí lo que se busca en términos generales es ya poner en grave riesgo, especialmente a la población en términos generales. ¿Cómo? A través de la figura del terrorismo, quien con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, dice, ejecutar actos encaminados a provocar incendio, a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, y obviamente pues será sancionado con prisión de 5 a 15. Es decir que aquí, a través de la figura del terrorismo, en términos generales, es atentar contra el orden constitucional y alterar el orden público, estaría realmente poniéndose en grave peligro, especialmente el orden institucional. Por eso es que están íntimamente ligados con este capítulo. El terrorismo tiene 2 clases, en este caso de manifestación: el terrorismo nacional y el terrorismo internacional. Particularmente nosotros entendemos que hay terrorismo nacional cuando aparece particularmente estos actos violentos dentro de nuestra población. Pero también hay terrorismo internacional cuando aparecen actos como, por ejemplo, los que se suscitaron hace unos años en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Entonces aparece también ahí, obviamente, esta figura. La intimidación pública, quien para infundir temor público, causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo. Entonces aquí la intención es siempre romper el orden público. Y claro que está la forma agravada que está en el 393. El artículo 394 habla de la instigación a delinquir. Es un llamado público, es un llamado a la población. ¿Para qué? Para que cometan, en este caso, un determinado delito. Hace unos años, por ejemplo, se hizo una manifestación de parte de los gasolineros por el alza del producto de la gasolina, pero especialmente por los impuestos que les imponían a ellos. Y obviamente cuando en este caso quisieron manifestar, pues llamaron a los demás gasolineros y pusieron en este caso vehículos en todos lados y particularmente en la entrada de Aguilar Batres a un camión con un sistema estallar. Obviamente la idea en este caso no será un acto de intimidación, sino que llamando a la población particularmente para que fueran a delinquir. Bien, finalmente vemos la apología del delito, que no es más que una alabanza particularmente al delito o al delincuente. Aquí dice: quien públicamente hiciera la apología de un delito o de una persona condenada por un delito en particular. Quiere decir entonces que dentro de estas figuras, en términos generales, aparece obviamente el rompimiento del orden público. Alabar, en este caso, a un delincuente, alabar directamente la comisión de un delito, es precisamente apología del delito. En términos generales, entonces, lo que sí es considerable
para los efectos de es precisamente llamar al rompimiento del orden público en cualquiera de estas formas. Y alabar, en este caso, o hacer directamente una alegoría, un viva, por ejemplo, por un delincuente en particular o por la comisión de un delito, pues esto es delito y se llama apología. Bien, compañeros, hasta aquí llegamos nosotros en nuestra sesión de hoy, hasta los delitos contra el orden público. Queda pendiente entonces para la próxima sesión los delitos contra la tranquilidad y la seguridad y los delitos eleccionarios. Así es que hasta aquí llegamos en nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta estoy a la orden. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? La orden. ¿Qué tal? Buenas noches. Solo ya que vamos un poco sobre el tiempo, no sé si me podría regalar unos cuantos minutos al finalizar su segundo periodo. Claro que sí, con mucho gusto, no hay problema. Gracias, muy amable. Nos vemos. Bueno. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Lick, le escribí por WhatsApp. ¿Sí? Sí, ahí lo ve, por favor. De acuerdo. Bueno.